Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de Iglesia Gloriosa. Hoy tenemos de invitada a nuestra hermana Janelle. Hola, Jan. Hola Dani, gracias por invitarme a este estudio de Iglesia Gloriosa. Qué bueno. Quiero agradecer a los que nos ven e invitarlos a que nos vean también en nuestra plataforma de YouTube. Ahí estamos subiendo ya todos los estudios y vamos a empezar a subir más contenido. Entonces, búsquenos también como Iglesia Gloriosa en YouTube y para que nos puedan ver. Pues ven, bienvenida Jan. Gracias. Y el día de hoy vamos a estudiar Proverbios 15, del 17 al 32. Ujú. Dice, el título es Importancia de la justicia y la equidad. ¿Y te parece si empezamos con una oración? Ujú. ¿Nos haces el honor? Ok, sí está bien. Oramos. Padre eterno, Señor Jesús, te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Hoy, Padre, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, porque nos permites estar en este momento para compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, por todo lo que nos haces aprender a través de tu palabra. Que todo lo que nosotros digamos, todo lo que esté aquí, Señor, en esta Biblia, Señor, en tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para todos los que nos estén viendo, los que nos escuchen y que pueda fortalecer nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jan. Pues primera vez que estamos juntos, Jan. Ay, sí, cierto. Primera vez que estamos juntos ya te había tocado con Isa, Ujú. ¿no? Ya te había con la pastora, el pastor no, nada más con Isa, Ajá, ¿verdad? sí. Pues mira, entonces ¿te parece si leemos toda la porción y después vamos uno por uno? Ujú, sí, va. ¿Quieres leerla? Porque estamos viendo antes de entrar a grabar que tienes una versión, que está muy actual, digamos, Sí, es ¿no? la actual, de hecho. Ah, es esa. Ah, perfecto, mira. Vamos a leerla y ya Ok, después vamos, viendo. Yo tengo la ok. traducción viviente. Ujú. Lo leo hasta Del 17 al final, al 33. solo todo, ¿no? Ujú. Ok, sí, esa traducción pues sí me llamó mucho la atención por la forma en la que lo dice. Es la TLA y dice, por ejemplo, en el 17, las verduras son mejores que la carne cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a sus padres, el hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia, el que es inteligente corrige su conducta. El 22 que fue el que más me llamó la atención, que dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo aún es mejor. Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja de ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo, quien la acepta gana en entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. Amén. Sí, es muy, muy actual. Sí, sí, o sea. Sí, claramente. Fíjate, empecemos por el primero, Proverbios 15:17. Ujú, En la versión que tengo, que es perdón, la traducción viviente, dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que toro engordado con odio, ¿no? ujú. Dime, ¿quién quiere vivir en una zona donde hay pues siempre hay pleitos, siempre hay
sientes feo estar en zonas así, ¿no? O con personas que te rodeas de repente, que son muy peleoneras, que te echan pleito, Sí. que es, ¿qué prefieres? ¿Vivir en una zona donde hay poco, pero hay con amor? ¿O donde abundan las cosas, pero hay odio, Ujú, ¿no? sí. Sí, es como, esta parte donde dice amor sobre lujos. O sea, que muchas veces, por ejemplo, pasa que, bueno, o sea, que en tu familia o en tu círculo social, a veces por quedar bien ante ellos, vas, ¿no? Y convives, que no está mal, pero a veces el ambiente no es el correcto, ¿no? Y a veces hay ese tipo de, como tú dices, de corajes, de odios, a veces sales con dolor de cabeza porque te enteraste de esto, te dijeron esto, y a veces dicen: "No, pues mejor me hubiese quedado en mi casa, o mejor con mi círculo más cercano, donde sé que hay ese amor, donde Claro, todos nos entendemos". Y hay una frase que vi que decía: "Es mejor tener una comida sencilla con amor que un banquete lleno de odio". Y sí, claramente es eso, ¿no? Que lo o sea, que ese momento sea más apacible, ¿no? Y eso no es como cuando te dicen que no convivas con gente que no sirve a Dios, pero en parte también convivir con tu círculo social que conoce a Cristo, que sabe de Cristo, te ayuda muchísimo en tu vida espiritual porque te anima, te alienta. Y muchas de las veces, incluso cuando estamos en ese momento, ¿no? En el círculo donde las personas no conocen de Dios, sabes que hay muchas cosas que luego pueden pasar, ¿no? Y que eso no quiere decir que no vas a convivir con los demás, claro. pero sí es como que a veces también es mejor que como llenarnos de lo que ellos quieren llenarse, que el ego es insaciable para el mundo, ¿no? Y fíjate que todo se hace costumbre. Sí. Entonces, si tú convives fíjate, tengo una tía que hace muchos años, yo no conocía de Dios, me decía, yo estaba muy joven y me decía, ¿quieres ser una gente bonita? Y yo me quedé así como que, ay, no ser un muy guapo, pero, pero ella se refería a gente bien, a gente no maleada. Ujú, Me decía, si quieres ser una gente bonita, júntate con gente bonita. Si quieres ser una ujú. persona mala, pues júntate con gente mala, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿qué quieres ser? sí. Ujú, ¿A dónde quieres dirigir tus pasos, no? sí. Fíjate, Proverbios 17:1 dice, más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Proverbios 17:1 ¿es el que habías leído? No. No, es del 15-17. Ah, ok. Ajá, sí. Y este es muy parecido. Ujú, Eclesiastés 4:6 dice, mejor un puñado de tranquilidad que dos de fatiga y de correr tras el viento, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de todo esto, pero es eh, que lo material no te va a hacer feliz, ¿no? ujú, La abundancia que tengas no te va a hacer feliz, no te va a hacer crecer. sí. Lo que te hace crecer es lo espiritual, el cómo te comportas y el cómo enseñas a tu alrededor cómo comportarse, ¿no? Porque uno puede ser eh, la guía, puede ser el ejemplo de otros, Ujú, ¿no? Y sí, como claro. te decía, todo te acostumbras. Y si tú vives en un entorno donde siempre hay pleitos, pues ¿Te te acostumbras al pleito? acostumbras, Sí, ¿no? sí, Te sí. acostumbras. Y por ejemplo, si tú vives, eh, si alguien vive en una familia donde desde los abuelos han sido, eh, han sido rateros, pues te vas a enseñar a eso, ¿no? Y vas a vivir de eso, porque para ti es normal, te acostumbras a eso. Ujú, Pero hay que romper con eso también. sí, Podemos claro. romper con eso, ¿no? Entonces hay que alejarse de todo esto. Hay que buscar lo que es la paz, la tranquilidad, alejarse de la intranquilidad. Ujú, sí. Dice Proverbios 15:18. En mi versión dice, el que es iracundo provoca contiendas. El que es paciente
las apacigua. ¿El tuyo cómo dice? Dice, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Sí. Fíjate. Sí. ¿Cómo puede ser, no? En tu diario vivir. Si alguien llega enojado y te habla enojado, si tú le respondes igual, Lo enciendes más. Sí, sí, exactamente, sí, sí. pero en cambio si hablas tranquilamente, a ver, dime, cuéntame, ¿qué pasó? Sí, lo escuchas, o sea, lo tratas de apaciguar, ¿no? Apaciguar. Exacto. No entras como en ese mismo conflicto. Y, por ejemplo, ha pasado, ¿no? En la parte laboral, que sí se entiende que luego hay estas situaciones, ¿no? Que uno se llega a exaltar, se llega a enojar, y a veces queremos solucionar las cosas enojados, pero siempre tenemos que, cuando estamos enojados podemos decir cosas que pueden lastimar, las que nos podemos arrepentir, ¿no? Pero yo creo que ahí viene también, ¿no? Esa parte de donde Dios nos da esa manera de apaciguar, de calmarnos, incluso somos humanos, nos enojamos, pero sí siempre es como que apaciguar ese enojo, esperarnos, calmarnos y, ok, vamos a resolverlo, ¿qué pasó, no? Entonces sí, sí, tiene mucha razón esta parte donde dice que la actitud lo cambia todo. Cambia todo. Y fíjate que es de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? Sí. Cuando tú llegas y quieres reclamar algo, incluso reclamar aunque tú tengas, la otra vez hablaba con mi hijo y le decía eso, si tú llegas, aunque tú tengas la razón, si tú llegas con alguien enojado y echando pleito, vas a perder, aunque tú tengas la razón. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque automáticamente, bien, está echando pleito. No, y es Ujú. una persona negativa y Sí. eres todo menos. Entonces, no vas a ganar nada. Ujú. Sí. En cambio, llegando tranquilamente y reclamar algo tranquilamente, oye, mira, compré esto y me salió mal o me trataron así, 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 así. Y yo creo ¿No? que también eso va de los que servimos a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, este, tú puedes enojarte, bueno, la persona puede enojarse y a veces, como tú dices, llega y te quiere reclamar enseguida, o incluso nosotros mismos, ¿no? Pero llegas y como que vienes a reclamar enseguida y luego le dices, no, pues tranquilo, le contestas de una manera más tranquila, ¿no? Y es como que le haces cambiar como Su que, ánimo. ajá, su ánimo y es como de, tenía tanto coraje acumulado y ahora ¿Y ahora qué hago? ajá, sí, hay una parte de una serie es como de, esperaba otra cosa, ¿no? Y ahora qué hago con mi enojo y decía, ¿tienes un gimnasio? Decía el de la serie, decía, ¿tienes un gimnasio? Decía, ¿por qué? Es que quiero ir a descargar mi odio, porque yo venía con ese enojo de De pelearnos, ¿no? pelear. Pero el otro le contestó como muy apacible, entonces creo que es como un buen ejemplo. Mi papá dice que cuando uno se enoja tiene dos trabajos enojarse y volverse a contestar, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate, Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Lo que decías del Ujú, jefe que llega y te viene a regañar por ujú, algo. sí. Incluso pasa, ¿eh? Fíjate, a mí me, a mí me dieron ese consejo hace mucho, mucho, mucho. Me dijeron, si tú la riegas, si tú en tu trabajo, hiciste algo mal, díselo al jefe. ¿Qué pasó? Yo una vez hice algo mal, fui con mi jefe y le digo, jefe, pasó esto, hice esto así, 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 y ya lo remedié, pasó así, así, así. ¿Y qué me dijo? Pues, ¿qué te digo? Pues ya lo hiciste, Ujú, qué mal. Ya lo remediaste, pues qué bien, ¿no? ujú, sí, sí, Entonces ya el regaño te lo das tú solo, ¿no? sí. Porque sí iba yo así, todo cabizbajo, porque dije, me van a regañar, pero pues lo tengo que decir, a final de cuentas, siempre todo sale a la luz. Sí, Entonces hay que decir siempre la verdad. sí, Y si tú vas y dices que hiciste algo mal, pues es como ir con Dios y arrepentirte, ¿no? sí. Él te perdona y todo sale Sí, un de la mejor arrepentimiento manera. genuino, ¿no? De que, okey, ya pedí perdón, Dios me perdonó, pero, pues, o sea, que realmente lo acciones y que no lo vuelvas a practicar, ¿no? Exactamente. Eh,
me estaba leyendo aquí que dice que, por ejemplo, ahorita que mencionaste la mansedumbre, que es uno obviamente de los dones que de los nos dan dones. del Espíritu, este, y nos dice que la mansedumbre no es una debilidad, porque a veces igual creo que pensamos que, ay, es que es manso, ¿no? Por ahí otra Sí, palabra, ¿no? Pero dice que la mansedumbre no es debilidad, es una fuerza controlada, una actitud del corazón que responde con paz en lugar de ira, con calma en lugar de violencia. Es el poder de tener razón y aún así elegir la humildad. Y dice aquí, Jesús dijo en Mateo 5:5 que bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. amén. Y ser manso es vivir con el carácter de Cristo, que pudo haber llamado legiones de ángeles, pero él eligió el camino del sacrificio y la paz. O sea, él Fíjate. sabía que él estaba en lo correcto y más sin embargo no se enojó por todo lo que el mundo estaba haciendo y lo que el mundo hace y más sin embargo en su forma de ser de Cristo, aún así él ¿cómo se llama? Apacigua. Nos apacigua, ajá, y en lugar de enojarse, que sí llega un momento en el que es la ira, ¿no? Que nos habla sobre la ira, pero en lugar de hacer lo que en realidad tendría que ser por los pecados que la humanidad comete o Mm. cometemos, él es manso y humilde, y aún así él nos ama, y aunque estamos enojados por todo, es como de: "Trae a mí todas tus cargas, y yo te haré descansar". Y es que si Él nos habla y nos trata con ese amor, pues nosotros debemos de tratar igual Ujú. con ese amor de Te Cristo, ama. ¿no? Ujú, Génesis 13:8 también dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, si tienes que buscar la paz con los de afuera, con el mundo, pues con mayor razón con los hermanos, ¿no? ujú, Luego es difícil porque el socializar a muchos no se les da. ujú. Entonces, el, el soportar cosas que no te agradan viene implícito en todo eso, ¿no? Sí, cada quien tiene su carácter y a veces incluso viene en la cultura, ¿no? De la persona, porque, por ejemplo, creo que en los del norte, ahorita que yo ya más o menos aprendí a llevarme con algunos que de El repente norte. conocía, ajá, creo que son los del norte, ¿no? Que son como que más duros en su manera de hablar, De pero hablar. ellos así son, Sí, 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 exactamente. sí. Y tú piensas así, ¿cómo es que me estás diciendo algo? Me estás regañando, ¿Por ¿no? qué me gritas? Ajá, ¿por qué me gritas si yo no te he hecho nada? Pero así son ellos, ¿no? Entonces, y nosotros somos como más de cobijo, más como decíamos, más de mande, más Sí, de, ¿no? sí, no, ellos son directos y Ajá, así sí. duro, Y a veces pero también eso puede sí, sí, te puede, como dices, la costumbre, dices, pues si a mí nadie me habla así, ¿por qué tú sí? ¿No? exacto, sí. ¿Por qué me odias? No, así hablan, sí, así es, cada quien tiene su carácter. Entonces, hay que tener cuidado porque tú recibes lo que das, Así es. ¿no? Ujú, Y si tú das algo bien, eh, y si no te lo regresan bien, también ujú, hay que ujú. aguantar, Sí, sí, sí. hay que ponerle otra mejilla. Entonces, eh, Proverbios 15. Vamos a leer del 19 al 21. Dice, Okey. el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a sus padres. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Estamos viendo que no hay que ser perezosos, cuidado, y necios. Fíjate, perezoso quiere decir negligente, descuidado o flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. Pero como también perezoso en el diccionario dice que también es negligente o descuidado. Entonces, dice, el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Sí, por ejemplo, aquí, me recuerda, em, el por
por ejemplo, el tipo de persona a veces que por querer hacer las cosas más fáciles, más rápidas, buscan el camino incorrecto, Exacto. ¿no? Entonces, como de, ay, ¿para qué me voy a matar 8 horas trabajando? ¿Por qué voy a desvelarme? ¿Por qué voy a quemar pestañas? ¿Por qué voy a estudiar? Y buscan la manera, ¿no? De hacer las cosas más Más fácil. fáciles y pues toman el O camino el incorrecto. clásico, no pasa nada. Sí. Oye, pero es sentido contrario, pero es una esquina, Ajá, no pasa exacto, nada. sí. Y ocurren los accidentes Es por por ese pensamiento, exactamente, por ese sí. tipo de pensamiento de claro que sí. Y yo conozco varios. Y necio quiere decir ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. El necio, el necio es ignorancia. Y y tenemos que tener cuidado de todo esto de ser perezosos, Sí. de no querer hacer las cosas, de o el postergar las cosas, de decir: al rato, Y se mañana, nos da mucho luego eso de eh, postergar. pregúntame". Entonces, sí, tenemos que tener esa lucha Sí. contra nosotros mismos, Ujú. contra somos los primeros que nos metemos el pie muchas veces, Sí. ¿no? Y, y tratar de no postergar las cosas y no ser necios, no ser necios, ser inteligentes, tener esa inteligencia de Cristo para poder realizar bien las cosas. Sí, sí veo que, por ejemplo, ahorita que están viendo mucho lo de Proverbios, ¿no? En todos los estudios que hemos estado escuchando, habla mucho sobre eso, nos habla sobre el necio, sobre el perezoso, el negligente. Y creo que es algo en lo que Dios, por ejemplo, quiere, bueno, Dios quiere que trabaje el carácter, ¿no? O la forma de ser de sus hijos, de que ya basta de ser perezosos, empiecen a buscar realmente, ahora sí que la llenura de su espíritu, ¿no? Amén. Leer su palabra, orar, ayunar, estudiar, o sea, todo lo que conlleva vivir una vida espiritual. Y muchas veces nosotros por esa pereza o por eso postergar, de mañana lo hago, mañana leo la Biblia o mañana, mañana esto, ¿no? Entonces, así se va nuestra vida. Se va nuestra vida, la vida no la tenemos comprada, no sabemos si mañana vamos a estar aquí, pero mientras postergamos, cuando llegue el momento donde nos digan hasta aquí llegaste, pero me faltaban muchas cosas por hacer, pero no estudié, pero no leí, no hice esto, y fue por falta, ¿no? De seguir ese consejo que nos da este libro de Proverbios. Fíjate que yo creo que son pocos los que realmente no se sienten así, de decir en algún momento de tu vida que hayas dicho, híjoles, si hubiera hecho esto, Sí, ¿no? sí, sí, Si hubiera hecho lo otro, en algún momento de tu vida, yo creo que todos hemos dejado pasar algo que después nos arrepentimos, ¿no? sí, exacto. Pero bueno, hay que, hay que luchar a eso. Yo tengo, mira, Efesios 5 del 15 al 17 dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre hay que buscar eso, la voluntad del Señor. ¿Qué es lo Ujú, que le agrada? ¿Qué es ujú, lo que quiere en mi vida? ujú. ¿Qué es lo que voy a eh, en esta decisión que tengo que tomar? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo le gustaría? ¿En qué voy a aportar en bueno, ahora sí que en la vida o en su reino, ¿no? Eso que yo voy a hacer, ¿Me edifica? ¿No me edifica? sí, ujú. ¿No? Todo eso hay que preguntarnos. Y con esa simple pregunta creo que nos va a ir muy bien. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. ¿Y tu versión?
Mi versión es la que, bueno, es la que a mí me gustó muchísimo por cómo lo manejan en esta época, ¿no? Para todos los chavos, todas las Ajá. jóvenes, ¿no? Que dice que ningún proyecto prospera si no hay una buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Y sí, o sea, puedes, pueden haber miles de proyectos en tu vida, puedes tener muchísimos emprendimientos, muchísimas cosas en tu cabeza que quieras lograr, pero siempre en primer lugar debes ponerlo en la dirección correcta, y esa dirección correcta es en las manos de Dios. Amén. Y aunque a veces decimos, pero ¿por qué? Y que yo me he llegado a preguntar, ¿no? ¿Por qué las personas que no sirven a Dios tienen, o sea, tienen buenos proyectos, tienen buen estatus de esta manera? ¿Cómo es que lo llegan a lograr, no? Ujú. Y claro que ellos, de alguna manera, como dicen, todo lo demás es pasajero, pero ellos tienen una disciplina, tienen, ¿no? Su dirección es una dirección sana, es correcta, que a lo mejor nada más lo que les hace falta es, pues, que dirijan bien ese negocio, ¿no? Ajá. Pero al final nosotros sabemos que todo lo que hagamos en este mundo aquí se va a quedar. Todo lo material, todos los recursos, todo aquí va a estar. Sí, no te llevas nada. Exacto, y es como tú dices, en realidad lo que voy a hacer, ¿en qué va a edificar? ¿No? Dios nos ha dado ese discernimiento o incluso ese libre albedrío de decidir que si lo que yo voy a hacer está bien, está mal, en qué va a edificar, en qué va a aportar al reino, en mi vida espiritual, porque al final puedo tener miles de cosas, como las personas que ya tienen mucho, pero se sienten vacías. Mm. Entonces, el proyecto que yo tenga grande, pequeño, ¿en qué va a llenar mi vida espiritual? O sea, me va a llenar de riquezas, pero al final mi vida va a estar vacía. Entonces, yo ahorita con lo que estaba viendo de esto de Proverbios, me llegó mucho la parte donde dice que si no tienes esa buena dirección, primero contigo, si no ordenas, porque a mí me ha pasado muchísimo, ¿no? De que luego incluso desde el escritorio, o sea, si tu escritorio no está ni siquiera Sí. ordenado, o sea, desde ahí tienes que empezar, ¿no? Ordenar tu vida, tu vida espiritual también, porque con eso ya la dirección de todas las puertas se empiezan a abrir cuando uno es hijo de Dios, todas las puertas se Amén. empiezan a abrir cuando uno toma la dirección correcta, que es encomendar al Señor tus caminos, como dice su palabra. Y entonces vamos a esto. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor proyecto y quién quieres que lo dirija? Así es, sí, Entonces, sí, mi sí. mayor proyecto creo que es mi vida y quiero que la dirija Cristo, Amén, ¿no? sí, Amén. sí, sí, qué bonito. Dice Isaías 28:29, también esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y agrandecer la sabiduría. Amén. Y Salmos 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está En su delicia, su, su su delicia. delicia. Y en su ley y en su ley Meditan. medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Sí. Igual está Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Fíjate. Entonces nos dice que este versículo nos recuerda que los planes de Dios pues son buenos. Incluso cuando no entendemos el proceso, que era lo que comentábamos, ¿no? Que por qué a ellos y por qué Ujú. nosotros. Pero fíjate que también bueno, acaba. Sí, no, y ya es donde dice que Él tiene un propósito mayor y su voluntad es guiarnos hacia esperanza y plenitud. Amén. Ujú. Sí. Y también habla, te decía de que luego dices, por qué él tiene todo esto? ¿Y por qué le salen bien las cosas? Y, Ujú, ¿no? sí. Y incluso cuando dices, pues yo lo conozco y no es tan bueno, ¿no? Pero Dios también permite Sí, que tengan y que crezcan para que después cuando caigan vean la realidad, porque es cuando uno clama a Dios, sí. ¿no?
Y por ejemplo, ahorita que lo mencionas, incluso el hecho de pensar y decir, ¿no? Como de, pero ¿por qué ellos? Incluso nosotros es como que estamos deseando tener. Exacto. Y cuando no, o sea, en realidad nosotros tenemos que desear ser como el varón perfecto que menciona la Biblia, que es Amén. Jesús, ¿no? Que él sin necesidad de riquezas, sin necesidad de, que él siendo el dueño de todo, no necesitó ese tipo de riqueza para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Él estaba con lo que tenía y era guiado, ¿no? Era bendecido porque todo era, o sea, todo lo que él hacía o, por ejemplo, cómo él comía, cómo él andaba, dónde dormía, o sea, todo ya estaba, como decía, esas puertas se abrían Ujú. cuando haces la voluntad de Dios, ¿no? O sea, todos los recursos Él todo te lo llegaban. da. Claro, Exactamente. claro. Fíjate cómo eh, cuando dices, soy bendecido, y es parte de eso. Cuando tú piensas, como lo acabas de decir, y, y piensas, ah, qué bueno que le esté yendo bien, Ujú, siendo la persona que es, no ujú, sé, ujú. pero Dios te pone en tu corazón eso, el no estar deseando lo de los demás. Sí, Entonces, eso también es bendición, sí. porque si alguna vez lo hiciste y lo dejaste de hacer, ya estás bendecido, Ujú. ¿no? Sí, sí. Josué 1 del 8 al 9 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Qué bonito, amén. Amén. Ujú. Entonces, eh, el mismo Dios nos da esa instrucción, nos da ese consejo. Todo proverbio son consejos para Sí. nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, si prestamos atención a los buenos consejos, todo nos va a ir bien. Y aquí dice, y es cuando empezarás a prosperar Sí. realmente. Si antes tenías, bueno, pues ahora vas a tener Más. bien, ¿no? Pero entonces la sabiduría también nos vuelve consejeros. O sea, nosotros al estar escuchando estos consejos y seguirlos, este, no siempre los vamos a seguir al pie de la letra, de la letra. Sí. Vamos a fallar Sí. porque somos hombres, somos humanos y no somos perfectos. Pero cuando empezamos a entender y empezamos a seguir a Cristo y empezamos a obedecer y a seguir estos consejos, nosotros nos volvemos sabios Ujú. de su palabra. Y nosotros también podemos ser consejeros. Dice Proverbios 15:23, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. No sé si te ha pasado, pero a mí de repente mis hijos se acercan, oye, esto, mira, que así. Y digo, híjole, a ver, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y empezamos. Pues, la Biblia dice esto. Y cuando volteamos después de la plática, dije, ay, estuvo bien lo que dijimos, qué padre, ¿no? Y entonces sí, nos alegra el decir buenas palabras, buenos consejos, y nos hace todavía más sabios. Sí, incluso, o sea, me voy igual con esto de la forma en la que también lo puedes llegar a decir, ¿no? La manera correcta y sabia de decir también las cosas y en el momento preciso, ¿no? Que a veces no es el momento de que digas las cosas y es mejor callar, escuchar, como lo que siempre, no sé si lo has escuchado, ¿no? De que tenemos dos oídos, ¿no? Para escuchar y una boca para... Sí, sí, entonces escucharlo doble y pues hablarlo lo menos, ¿no? fíjate que sí. Luego, Ujú. luego Dios nos manda a escuchar nada más y a Ajá. no decir nada.
Y es que la mayoría, si lo ves de esa manera, donde dice, escucha, hijo mío, y en todos escucha, no te dice, Escucha. dime, 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 ¿no? Y, por ejemplo, otra vez estaba leyendo lo del libro de Job y me asombró muchísimo, no la he terminado, pero sí estaba como que spoileándome en los Ah, versículos okey, más sí. adelante, pero porque decía, ¿cómo es que decía Job se lamenta, Job aquí, Job llega a tal persona, tal personaje llegaba y le decía, Sí, sí. y Job le respondía, y luego llegaba otro y le volvía a decir, y Job también le respondía, pero en ningún momento, bueno, hasta los últimos versículos, habla en esa parte de Jehová directo y le dice, ahora sí. Voy, me toca, porque a los otros era a través de ellos que Jehová hablaba a Ujú, Job, ¿no? Y casi en los últimos versículos, ya donde le dice, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar, ¿no? Porque es como hablaste, hablaste, dijiste, pero en realidad estabas, o sea, te lamentabas mucho y decías mucho, pero ahora me vas a escuchar. Entonces, como que esa parte de aprender a escuchar, a esperar la respuesta incluso de Dios, porque a veces también pasa que nos exacto, desesperamos porque es que no me has respondido. ¿Cuándo vas a responder mi petición, mi súplica? Yo sigo sufriendo y el Señor sabe en el momento y el por qué, ¿no? claro. Entonces, tanto es bueno esperar para hablar, como también para tener esa participación y decir, bueno, okey, ya lo escuché, ya lo supe, ahora la manera en que lo voy a también a decir. Porque sí puede o sea, también la manera de cómo lo dices también puede llegar a o pues, y malinterpretarse a veces, ¿no? A mí me pasó hace poco, que no era mi intención, pero justamente es eso que ahorita como me acordé cuando me lo dijeron, no era el momento en el que lo tenías que Es decir. decir, Ajá, porque la persona estaba como que muy sensible y mi comentario no fue para la persona, sino fue para otra, pero ella lo tomó para ella. Entonces, y decía: "Es que no fue para ella, yo estaba hablando con otra persona", pero como ella estaba muy sensible, entonces lo tomó para ella, ¿no? Entonces fue que así sí me dijeron, ¿no? Mi papá fue que me me corrigió y me dijo: "No era el momento para que lo dijeras, aunque no sea para ella, no era el momento". ujú, Entonces ahí es donde también dije: "Es verdad", o sea, tengo que aprender a entender cuál es ese momento correcto para, pues, hablarlo o decirlo, ¿no? No era ese el tiempo, y sí exacto. nos puede llegar a pasar. Sí, sí, a mí me pasa mucho que luego estoy en la plática así, y digo: "Ah, sí", y no, y no entro a la plática, no entro, se acaba la plática y ya no dije nada, dije: "Bueno, pues así lo quiso Dios, por algo, Sí, por algo". exacto. Sí, sí, sí. Igual escuché una vez el de la hermana Cintia, en uno de los estudios de aquí, donde ella decía que también llegaba un momento en el que ella quería hablar, que quería hablar y decir muchas Ujú, cosas por la situación que estaba pasando, y decía ella: "No, tengo que aprender", y le pedía a Dios, ¿no?, que le ayudara a no hablar. Pero también esa parte viene ese como ese dominio, ¿no? De exacto. decir: "No, mejor en el momento correcto, para poder responder Ujú, mejor", como como dice exactamente. aquí en Proverbios. Sí, muchas veces así yo he querido o responder, por ejemplo, alguna injusticia y decir: "Oye, no, es que no", Ajá, sí. y no, y no, y no, y no, y no, por algo pasan las Sí. cosas. Y fíjate que a mí me pasó hace muchísimo tiempo, y es como parte de un testimonio, que he tenido hace mucho, que, por ejemplo, como tú dices de las injusticias, ¿no? Fue como cuestiones muy personales, muy, y yo le decía al Señor, yo te voy a dejar todo a ti, tú sabes el momento, tú sabes todo, yo no voy a meter nada, yo no voy a decir nada, tú sabes el momento en el que vas a dar la respuesta. Entonces, en ese momento yo podía haber ido con la persona y decirle tú esto, o sea, reclamarle, ¿no? Pero sí es en ese momento fue cuando aprendí a dejarle a que sea él que dé esa respuesta. Y sí, o sea, fue maravilloso la manera en la que, esa persona, eh, porque todavía ¿Te acuerdas? sí me acuerdo Claro. de cómo Dios reacciona, ¿no? Que tú sin esperar llega y solamente llegó la persona y ella me dijo: "Oye, Anel, es que, yo quiero pedirte perdón", porque hace muchísimos años, ¿no? Y yo ya ni me acordaba, ya decía: "Ya se dio
Ujú, ya se le olvidó. Sí, ya está todo ya. Y llegó ese momento, ya habían pasado muchísimos años, yo ya había crecido, esa persona igual, y ya me dijo: "No, es que yo te quiero pedir perdón porque por lo que te hice hace mucho tiempo, yo ya entendí muchísimas cosas, yo en ese tiempo", y o sea, fue como que todo, y Ujú, después vino otra persona porque detrás de esto habían muchísimas más. ujú. Y detrás de esto vinieron otras. Y así como de, no, es que Mira, yo te quiero pedir perdón. O sea, y iban llegando, ¿no? Fácil fueron como en 2 meses, donde se acercaron como 5 personas por ahí, más o menos. Y llegaban y me decían eso, no, es que perdón, yo entendí mal la situación, yo me dejé llevar por esto. Pero es como tú dices, yo podía haber ido y decirles, reclamarles, reclamar ¿no? que Decir las cosas en el momento que no era el correcto. Pero ahí aprendí a que dar esa respuesta y aprender a dar la respuesta, ¿no? Mi respuesta en el momento correcto fue decir: "Sí, te ujú, perdono", ¿no? claro. A mí me llama mucho la atención esto porque en realidad sí Dios hace Ajá, claro. Dios responde, sí, así es. no en el tiempo que nosotros queremos, Ujú. Sí. pero todo es en su tiempo. Y si creo que todo lo hacemos conforme a Él le agrada, Ujú. va a llegar el momento, Sí, así tarde o es. temprano. Él no lo da. Él es bueno. Amén. Isaías 54 dice: El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Ay, qué bonito. Todo a su tiempo. Mira qué bonito. El, Sí, el esperar, el saber esperar, sí, el saber ser paciente, sí. porque como hombres queremos todo así, Rápido, sí. rápido, Ujú. porque lo necesito. Sí, lo necesitas, pero si tienes que sufrirle un rato, vas a sufrirle, Sí. ¿no? Y aprendes. Y aprendes. Aprendes de esa espera, realmente aprendes. A veces no sé si está bien decir de esa manera, pero a veces saboreas el Ajá. el momento, la Cuando, sí, respuesta, cuando sí. llega, te lo saboreas, lo, lo, Sí, lo disfrutas, sí, así es. ¿no? Seguimos en Proverbios, ahora el 15:24. Dice: Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Yo tenía otro por aquí que lo puse después. Ok. Sí, en la TLA dice: "Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte". Amén. Entonces, cuando tenemos esa sabiduría de Cristo es cuando vamos a la vida eterna. Sí. Fíjate que aquí en la Reina Valera, igual está muy interesante cómo lo dice, que dice: "El camino de la vida es hacia arriba al Hacia entendido". ve, Y dice que para apartarse del Seol abajo. ajá, más claro. ¿Lo quieres o te lo explico? Sí, no. Juan 3:16 dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, No sino que pierda. tenga vida Ujú. eterna. Entonces, Él es el que nos da la vida eterna. Él es el Ujú. camino. Hay Sí. que caminar hacia arriba, Ujú. Sí. ¿no? Eh, Proverbios 15:25 dice: El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. Ay, creo que esto es para mí. Entonces, sí, sí, sí. El orgulloso, el orgullo te cuando te domina el orgullo, Sí, como muchas otras cosas, pero aquí hablando del orgullo, te pierdes. sí. El orgullo hace que te enojes, hace que no veas bien las cosas, que no las ves con claridad, Ujú. este, que, que no dejes las cosas atrás. Lo que debes de dejarlo, no lo puedes dejar por orgullo. Pero entonces volvemos a lo que siempre decimos, nosotros solos no vamos a poder. Cualquier cosa que tengamos como orgullo, pereza, entre tantas cosas,
Si nosotros nos damos cuenta de que nos está haciendo daño y que no lo necesitamos en nuestra vida, obviamente vamos a querer dejarlo, pero solos no vamos a poder. Sí. Siempre es con Cristo. Sí, me acuerdo del el estudio pasado con Isa que estábamos platicando, le daba un ejemplo del libro de Génesis que estaba viendo un comentario donde me llamó mucho la atención que decía el por qué, y lo vuelvo a recalcar aquí, por ejemplo, de que por qué al hombre fue creado casi a lo último, ¿no? O sea, no fue creado antes que todo, sino que fue creado ya después. Y decía este comentario que me llamó la atención que porque si el hombre hubiese sido creado al inicio y después todo lo demás, el hombre podía llegar a ser orgulloso Ujú. en su humanidad y poder decir en más adelante, antes, ya después de, por ejemplo, de haber comido ese fruto y decir, no, pero pues yo estuve ahí cuando tú lo creaste. Yo estuve ahí cuando tú hiciste esto. Fíjate. Y es lo mismo también el que estaba pasando. A lo mejor y no tan así con Job, pero sí era como tenía esto, tenía aquello, Claro. no de tanto orgullo, pero sí de la manera en lo que lo estaba reprochando en su forma de decir a Dios, sí, en su manera de Job, ¿no? Pero, por ejemplo, en el de Génesis me llamó mucho la atención en su comentario de esa parte donde Ujú. porque sí tendemos Interesante, sí. a ese orgullo de decir, pues, con mis propias fuerzas, ¿no? Pero, pues, no, fueron con las de Dios. Entonces, todo así Dios lo Sí, tenía. no, es que creo que el orgullo en el hombre es algo que, que aflora, Sí, ¿no? sí, 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 Es algo que es muy difícil dejarlo. sí, Primero sí, yo soy, yo puedo. sí. Sí, y cuando uno llega a los pies de Cristo, creo que es una de las primeras cosas que uno empieza a pelear, es con el orgullo. Ujú. Sí, porque era yo antes hacía esto, yo antes, incluso dentro de la viña del Señor, hay Sí, todavía, ¿no? sí. Pero es donde más tenemos que trabajar, que es el orgullo. Porque, por ejemplo, ahorita en Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el orgullo es el que nos hace cometer muchos errores y apartarnos de Dios. Nos aleja de Dios el orgullo realmente. Así es. Pero aquí nos da la respuesta. Protege la propiedad de las viudas, protege al desvalido, protege al Al necesitado, al desamparado. desamparado. Ujú. Sí, Y entonces, si nosotros creemos que no necesitamos de los demás, que no necesitamos el amparo, pues sí. Dios no nos va a proteger. Y es que me hace referencia, por ejemplo, a una viuda, como el ejemplo que da aquí, ¿no? Una viuda que hace realmente cuando ya no tiene a esa persona que le ayudaba al sustento. Entonces la viuda, ¿qué empieza a hacer? Depende ahora de su camino, ejemplo, ¿no? De su destino, en otras palabras, pero aquí con nosotros de Dios. O sea, hay hermanas que han sido viudas desde hace muchísimos años y siguen de esa manera, porque pues para ellos, para ellas no hay otro amor como su esposo, ¿no? Ujú. Y ellas empiezan a depender de Dios 100% porque ya son mayores de edad y no tienen realmente quien las sustente. Y ellas han visto la manera en la que Dios los sustenta de una manera impresionante. Y es donde tú dices, o sea, donde ahorita entiendo esta parte donde dice, porque tú que tienes todo, o no aprendes a depender de Dios realmente como ella, como una viuda, Ujú. ¿no? Que ella depende 100% de Dios. Yo creo que también nos llama a eso, a que dependamos de Él como la viuda, ¿no? De que no tienen, o sea, no tienen nada, Exactamente. pero en realidad con Dios lo tiene todo y depende 100% de Dios. No te afanes, dice, ¿no? Por Ajá, ahí, sí, no te afanes exactamente. en lo que qué vas a comer mañana. Preocúpate ¿Me vas a por lo comer al que, rato? sí, preocúpate por, no, no, pero sí preocúpate de lo que tienes espiritualmente, Sí. ¿no? Él te va a sustentar. Seguimos en Proverbios 15:26. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras.
Ujú. Dice Proverbios 6, del 12 al 19. ¿Cómo, cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir, demuestran su engaño al guiñar los ojos, al dar golpes suaves con los pies y hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. En el 16. Hay 6 cosas que el Señor odia. Son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren hacia lo malo, hacia hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia, ¿no? Y todo eso son planes malvados. Son planes perversos, son Sí, planes malvados. sí. Ujú. Y como muchas veces no te das cuenta de estas personas que están junto a ti y se dicen tus amigos, se dicen tu familia, Tu familia, sí. y no te das cuenta de que tienen este corazón. O sea, son como los lobos rapaces, ¿no? Ujú. Que se disfrazan de ovejas y no te das cuenta. Sí. Hasta que muchas veces hay muchas personas que son inocentes. No se dan cuenta de las cosas. Me apunto. Me apunto. Entonces, eh, es que sabes que, por ejemplo, a mí me ha pasado que luego veo acciones de ciertas personas y digo, hijos, trama algo, Así. y no es cierto. Entonces de repente digo, no, mejor ya no voy a pensar porque nada más pienso cosas que no son y lo dejo. Y realmente cuando está pasando algo, ya no lo veo Sí. porque digo, no, 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 son mis ideas. Da- Entonces te descuidas. ¿Qué pasa? Pues hay que pedir el discernimiento de Dios. Sí. No estar juzgando, sino nada más pedir discernimiento Sí. y que te haga ver las cosas, ¿no? Sí, yo creo que igual aquí entra en eso de las, por ejemplo, como tú dices, las palabras amables, de que en algún momento tú sabes que esa persona está haciendo algo o que intuyes, ¿no? Que Ujú, está haciendo algo y en lugar de ir y reclamar, reprochar, mejor se lo dejas a Dios con esas palabras amables. ujú. Señor, tú vas a saber qué vas a hacer, ¿no? Tú Yo creo que sabes. es, ajá, lo que igual nos está diciendo, ¿no? Que a él le agrada esas palabras buenas que salen de la boca y no las de los corazones perversos. Exacto. Entonces aquí hay que cuidar el corazón, Sí, así es. porque Del mana de la ahí vida. emana todo. Entonces, corazón, mente y después aguas, la acción. Entonces, ¿qué acción quieres que salga de ti? ¿Algo bueno o algo malo, no? Exacto. Sí. Hay que cuidar el corazón. Y vamos a, dice Job 5:12, dice, él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Dios sabe por qué hace las cosas, por qué nos pasan las cosas. Es porque si a nosotros nos pasa algo en nuestra vida, que alguien se cruce en nuestro camino, nos haga algún mal, es porque nos hace falta a nosotros crecer en algo, Ujú. ¿no? Sí, Hay que ver qué nos está faltando, sí, porque si no lo aprendemos, va a seguir pasando lo mismo hasta que aprendamos, sí, ya sea sí. con personas, situaciones o lo que sea, ¿no? Y no quejarnos, Ujú. más bien Sí, preguntarnos, sí, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? sí. Sí, pasó hace ya un año con unas personas cercanas a nosotros y justamente pasó una de estas personas, tuvo empezó a tener como que algo raro bueno, en su boca, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y ya no comía, ya no hacía nada. Esa persona, pues, la llevamos al templo, iba con nosotros,
y de repente se alejó, ¿no? Y como que ya no era como tanto el querer ir con nosotros o de buscar de Dios más Ujú, que nada. Y ya después de ese tiempo, pues mi mamá, ¿no? Trataba de decir, no, mira, pues sirve a Dios, sigue buscando a Dios. Pero pues era como, se afanaba mucho, ¿no? En su trabajo, incluso decir, no, es que tengo mucho trabajo, salgo tarde, no llego, ¿no? O claro. sea, Ujú, entonces mi mamá le decía, no, pues, pero busca de Dios, ¿no? Entonces empezó como a flojear esa parte, a ser ujú. perezoso, ¿no? En esa Okey. parte. Y otra persona cercana también a esa persona eh, que está practicando cosas de Ujú. aquel, ¿no? Sí, Que, sí, sí. nosotros seguimos viendo esta parte donde de repente todo empezó a cambiar en esta persona, donde digamos que llegaron a hincharse los labios muy feo, no comía, se estaba secando, Literal literalmente transformando. se estaba secando, estaba quedando así muy, muy flaquita. Mm, Ya hasta que un pastor fue a orar por ella y este pastor le dijo, dice, el Señor hace unos días a mí me mostró en un sueño, yo no sabía que iba a venir a orar por ti, dice, pero en un sueño me mostró, dice que aquí, dice, en este lugar, dice, había un espíritu de muerte y te habían intentado hacer algo a ti. Dice, ya te estaban trabajando. Entonces mi mamá anteriormente a saber esto, mi mamá había pedido a los hermanos que oraran por esta persona, que que la pusieran en sus oraciones, que oraran muchísimo por ella, porque estaba pasando una situación muy difícil, ya no podía comer, ya, o sea, ujú. era que tenía que comer con un popote y muy delicado. Entonces le dijeron, te trataron de hacer algo, dice. Y es una persona muy cercana a ella, muy, muy cercana a ella. Y le decía, te trataron de hacer maldad. Y el Señor me lo mostró, pero hoy vamos a orar, dice. Pero sabes, dice, en este sueño yo veía a muchas personas que oraban por ti. Oraban por esto, dice. Y ahora entiendo que eras tú. Entonces, sí, ya te habían trabajado, tú ya estabas sido entregada. Ujú. Así le dijeron, pero por un pueblo que clamó, dice, ese pueblo que clamó al Señor, el Señor vio, no es que haya apartado, ¿no? Pero este pueblo clamó realmente por tu vida y el Señor en su misericordia dice, hoy te da una nueva oportunidad de vida. Mm. Y así o sea, de al día, 2 días después, mira, todo, o sea, porque había ido a dermatólogos, había ido a muchísimos y no sabíamos qué era. Y ya cuando el pastor oró por ella, no pasó ni 2 días y empezó a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, y quedó como Ujú. nueva, y ella empezó a buscar de Dios. Mira, Empezó a volver a ir a gloria a Dios. al templo, empezó a buscar de él, y mi mamá le decía, es que a veces no, o como dice el enemigo, ahí está. Él no está jugando, Sí, no. él está ahí como el león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros todavía nos damos como Él no está flojeando. exacto, él no está flojeando y nosotros sí, Exacto. y nosotros nos damos hasta todavía es como si todavía nos damos el lujo de ser Sí, perezosos exacto. en buscar cuando él está Sí, es que él sí está en su lucha. Exacto, y porque como dice, él no se quiere ir solo, él se quiere llevar Claro. a todos, como que yo no me voy a ir solo, me voy a llevar a todos, ¿no? Pero pues de nosotros depende, y ahí como tú dijiste, ¿no? A veces estas situaciones, el Señor permite que pasen como Job, permiten que pase porque sabe que tú le perteneces, pero necesitas entender que debes depender de Él Claro. y dejar de jugar a la salvación, de jugar al cristiano, al hijo de Dios, sino que realmente afirmarte en que soy hijo de Dios. Exacto. Fuertes declaraciones. Muy bien. Seguimos en Proverbios 15:27. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian, perdón, el soborno vivirán. Ujú. Fíjate, cómo una sola persona, cómo la cabeza de familia puede causar dolor, puede destruir toda una familia. Sí. Hablamos aquí del avaro y del
el soborno. Un avaro es el que quiere retener, el que quiere tener, ¿no? Y cuando eres avaro, si te llegan con un soborno, es fácil que lo tomes. Hay que tener mucho cuidado. Ujú. Hay que tener mucho cuidado con la avaricia, Sí. eh, El- porque nos va a llevar a la sí. perdición. Esta versión dice el que siempre quiere tener más, hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a Ujú. cambio de dinero tendrá una larga vida. Amén. Hay que alejarnos del soborno, porque aparte, una vez que eres sobornado, ya, ya estás, ya estás Ya, perdido. sí. Ya estás perdido porque vas a tener que, es como las mentiras. Tú dices una mentira Ya vas a y volver a vas a decir. decir otra mentira para tapar esa mentira, Exacto. ¿no? Sí, sí. Y para tapar esa mentira, para que no te hagan, vas a decir otra. Pero entonces, ¿qué? La primera mentira se te va a olvidar y vas a tener que decir otra para, o Luego, sea, ajá, sí. una viene tras de otra. Sí, luego dicen que tanta mentira luego se vuelve Y realidad. luego se vuelve realidad, exactamente. Te Sí, encierras tanto en esa sí, mentira sí. que la vuelves tuya, Ujú, la vuelves sí, verdad, sí, sí, sí. cierto. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10 dice, pero los que viven en la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Qué fuerte. Sí, La ambición al dinero y el poder, ¿no? También. Es muy, es muy difícil luego para las personas que, digo, en algún momento todos creo hemos tenido nuestros baches, ¿no? De que, híjole, no hay dinero. Y más si ya luego eres papá, tienes sí, familia, no hay dinero. Y te llega un negocio chueco y dices, chin, es dinero. Ya no por avaricia, sino por necesidad, ¿no? sí, Y dices, híjole, ¿qué hago? sí. Sí, sí. ¿No? Y ahí es justo donde uno aprende a tener que depender de Dios. Amén. Sí, Y, y, y saber que Él te va a sacar. sí, 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 sí. Eh, Así como digo que muchas veces nos ha pasado, muchas veces también lo hemos comprobado, Sí, de que cuando más dices, no, sí, lo voy a tomar porque necesito que coma mi familia, ¿no? Dios te saca, dice, no, espera, sí, mira, de este lado te tenía algo más, sí, sí. ¿no? Sí, nos ha pasado a nosotros con mi esposo. Nos ha pasado de repente, y sí nos ha llegado a pasar en el que de repente a él le estaban ofreciendo un trabajo, ¿no? Pero el trabajo era que tenía que estar más tiempo. Iba a ser más de noche. Nosotros somos de una familia que pues va entre semana al templo, o sea, nosotros, ¿no? Ujú, Entonces él me decía, ¿cómo ves? ¿Lo acepto? Y yo le decía, no sé, o sea, sí le estaban, digamos que ofreciendo buen sueldo, ¿no? Y él me decía, lo acepto, no lo acepto, ¿tú qué piensas? Y fue así como, pues pongámonos en las manos de Dios, ¿no? Lo pusimos en las manos de Dios y ya fue cuando, me dijo él, ¿sabes qué? No lo voy a aceptar. Me dijo, porque aceptarlo es no ir al templo, es no dedicarle alejarte. alejarme, exacto. Y creo que por esa decisión, no tardó y como a los 2 días le llamaron de otro lugar y de a partir de ahí, pues, Dios ha abierto puertas, ¿no? Es de que, mira, dice aquí, pues, Ujú, me va bien, dice, tengo el tiempo para ir a la casa de Dios, tengo tiempo para, pues, él toca, ¿no? Me da tiempo para ir a tocar, para ensayar, para dedicarle lo que yo quiero dedicarle al Señor, ¿no? claro. Entonces, esto es como tú dices, a veces porque por querer agarrar las cosas más rápidas y no depender de la dirección de Dios,
tomamos las decisiones incorrectas, cuando las decisiones o cuando las oportunidades están a la vuelta. Claro, claro, y luego nos cegamos Sí. porque sabemos perfectamente que Dios nos va a amparar, Ujú. no nos va a abandonar, Sí, pero pero no lo creemos, ajá, ¿verdad? O sea, como no que nos cuesta nos creer. cuesta, sí, 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 y lo hemos comprobado muchas veces y seguimos en la incredulidad, sí, es exacto. decir, Sí. no, es que primero es mi familia, Ujú. no, primero es Dios y Sí, Él te va a dar todo. sí, amén. Proverbios, ya se nos está acabando el tiempo. Proverbios 15:28 Okey. dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Ujú. Hay que cuidar mucho. Volvemos al corazón, Sí, fíjate. exacto. Hay Ujú, que cuidar el corazón, lo que ujú. tenemos en el corazón, porque de ahí salen nuestros pensamientos y de ahí sale lo que decimos Sí, y lo que hacemos, ¿no? sí. Ujú. Ahí es donde tenemos todo. Primera de Pedro 3:15 dice, si nos santificad a Dios, Sí, si nos nos santificad santifica. a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ujú. Entonces, lo que decíamos hace rato también, Sí, los dones, ¿no? sí. Hay que buscar esos dones. Eh, no sé si nos vaya a dar tiempo, pero vamos a leer un poquito más rápido. Ujú. Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Fíjate, sabemos que Dios no puede estar eh, frente a alguien que es pecador. Él es, eh, para podernos acercar a Él debemos estar santificados, ¿no? Y entonces eso hace que se aleje de ti. Sí, sí, Él no se va a acercar a alguien que no quiere estar con Él. sí. Nosotros somos los que lo tenemos que buscar. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sí. Sí, es que puedes pecar, o sea, perdón, puedes, ser un pecador, o sea, puedes estar lejos de Dios, pero cuando tú dices como dijiste, ¿no? Cuando llega el momento en el que dices: "¿Qué estoy haciendo?", y volteas y dices: "No, el camino está de este lado", Ujú. es cuando entonces regresas, ¿no? Como el hijo pródigo, Como el hijo pródigo. regresas o conoces por primera vez de Dios y entonces es donde Él te cobija. Amén. Sí, Es cuando te voltea a ver. exacto. Salmos 18:41 dice, pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder, ¿no? Cuando estás en el pecado, no te va a voltear a ver. No. No, aunque digan, es que Diosito, y siempre hablas cuando no lo conoces, Diosito, y Dios, no, Sí, Dios. sí, Y Dios, no, y Dios está ahí y te ama y te quiere. sí, Pero si tú no lo respetas y tú no le haces eh, la reverencia que debe de ser, sí, como debe de ser, si solo sabes de él pero no lo conoces, no te va a voltear a ver. Aunque seas también la persona más buena del mundo, si no lo conoces y si no te acercas tú, él no se va a acercar a ti, sí, ¿no? sí, sí. Proverbios 15:30 dice, una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. ¿El tuyo qué dice? Dice, una mirada amistosa alegra el corazón, Ujú. una buena noticia renueva las fuerzas. Renueva las fuerzas. Mira, en el Reina Valera dice, la luz de los ojos alegra el Corazón. corazón y la buena nueva conforta los Ujú. huesos. Sí, Fíjate, la luz, ¿quién es la luz? Cristo. Y Cristo es el que alegra nuestro corazón, es el Ujú. que cambia nuestro corazón. Sí, ¿Y quién es la buena nueva? Cristo.
Y Él conforta. y Él conforta. Él nos da las Amén. nuevas fuerzas, nos renueva. Dice, en otro nos da buena salud. Amén. Sí, creo que es en el de la mujer, ¿no? Que la del, ay, es la del manto, Ajá, este, la de... ajá, que por ejemplo, viendo, ¿no? Los ejemplos, por ejemplo, en algunos decía con una sola mirada, o Ujú, sea, él nos dijo todo, o sea, no necesitó hablar para decir, con tan solo verme, con tan solo mirarme, con tan solo tocar su su manto, manto. me dio esas nuevas fuerzas, ¿no? Me dio esa vida, alegró su corazón, sin ni siquiera mencionar una sola palabra. Amén. El soldado también que se le acerca y le dice que su hijo está Ah, sí, grave, ajá, ¿no? sí, sí, sí. Y dice, ve porque ya está sano, Sí, ¿no? exacto. Sí. Qué bonito. Rápidamente, Eclesiastés 7:5. Mejor es oír la represión del sabio que la canción de los necios. Amén. Isaías 3:9. El aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados. Han traído destrucción sobre ellos mismos. La necedad nos lleva a eso. Sí. Y y no leímos lo último, ¿va? Proverbios 15:31 al Ujú, 33. ujú, sí. ¿Sí la leímos? No, No. no, no, no. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Amén. 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 ¿Y con qué quisieras acabar? ¿Qué te dejó? Híjole. Sí, ¿Qué te pues, pegó más fuerte? ay, ¿qué me pegó? Pues, me quedo con la actitud del corazón, Amén. ¿no? En que la actitud también lo cambia todo, que el amor está sobre los lujos, sobre todo, y que todo lo que hagamos siempre tiene que ir bajo la guía del Señor, sobre la guía de Él nada más. Porque así como lo fuimos leyendo, ¿no? Porque si tú dejas la pereza, si dejas todo lo demás, practicas la mansedumbre, así como nos lo fue diciendo, ¿no? Y si tú pones en tu camino, dependes, empiezas a depender de Dios y eres humilde, como nos dice aquí en al final, que dice que quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. Si haces todo esto, o sea, ya estás del otro lado, ya hiciste Amén. ya cumpliste lo que dice parte de Proverbios 15 y me quedo con esa parte de que para ganar esa sabiduría y esa disciplina tenemos que servir en la manera que el Señor nos exige en este Proverbios. Amén. Fíjate, si somos sabios, vamos a tomar estos consejos. Ujú, Quisiera acabar con 1 Samuel 2:6-9. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ujú. Sí, Todo lo que vimos ahorita. así es. Entonces, seamos
fuertes, pero no en nosotros. Seamos fuertes en Cristo. Ujú. Pidamos fe para todo aquel momento crítico que tengamos en nuestra vida. Podamos sobrellevarlo y podamos pensar con claridad de Cristo, con su Sí, luz, ¿no? sí. Pues muchas gracias, Jan. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Fue de mucha bendición. Amén. Yo pensé que íbamos a durar bien poquito, pero mira, Dios es grande. Amén. Pues muchas gracias a Dios y pues esperamos que nos vean la próxima semana en estos estudios de Iglesia Gloriosa, en estos estudios de Dios. Y recuerden vernos en YouTube. Muy pronto estaremos subiendo a lo mejor material anterior para que puedan vernos ahí Mm, y escudriñar con nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, amén. Jan. Hasta Gracias, luego. gracias, bye.